Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Panamá para darle las buenas nuevas del Evangelio del Reino en la dispensación del Reino que ha comenzado. Quiero leer una escritura que se encuentra en San Mateo capítulo 24, verso 42 en adelante, y dice de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La venida del Hijo del Hombre en la América Latina. Este es el tema que está en el periódico, y estaremos en esta noche nuevamente hablando de la venida del Hijo del Hombre, para ver qué parte tiene la América Latina en la venida del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de las edades y dispensaciones, en las diferentes generaciones de la raza humana, los seres humanos no han comprendido a Dios, no han comprendido lo que Dios ha estado haciendo en el tiempo que lo ha estado haciendo, porque no han podido ver que para cada edad y cada dispensación Dios ha enviado un profeta mensajero, y a través de ese profeta mensajero Dios se ha manifestado y ha cumplido su programa para ese tiempo. Esa es la causa por la cual encontramos que a través de la Biblia Dios ha enviado profetas mensajeros, porque Dios, para manifestarse entre los seres humanos, necesita un ser humano para que les hable Dios a través de ese ser humano a la gente en el idioma humano, en el idioma de las personas, y puedan entender el mensaje traído por Dios a través de esa persona. Pero el problema ha sido que las personas se han puesto a mirar el velo de carne que Dios ha estado utilizando en su generación, en el tiempo en que viven, para buscarle faltas, en vez de decir: detrás de ese hombre está Dios. Por lo tanto, no miremos al hombre para tropezar con él, sino miremos lo que Dios trae a través de ese hombre. ¿Y qué es lo que Dios trae a través de un mensajero para una edad o una dispensación? El mensaje que corresponde para ese tiempo, con el cual le da a conocer todo el programa divino que Dios tiene para ese tiempo. Le descubre la edad
que ha comenzado, le descubre la dispensación que está vigente, le descubre al pueblo cómo acercarse a Dios para esa edad o para esa dispensación. Le da a conocer al pueblo todo lo relacionado a Dios para ese tiempo, para que el pueblo pueda servir a Dios, para que el pueblo pueda conocer a Dios, para que el pueblo entre en el programa que Dios tiene para ese tiempo. Vean ustedes en el tiempo de Noé, la generación había llegado a su final, pues Dios había descendido y le dijo a Noé: ha llegado el fin de toda carne. Y le dijo también la cantidad de años que le quedaba a la raza humana. Y le dijo a Noé: por tanto, prepara un arca de madera. Y comenzó a decirle las cosas que tenía que hacer para escapar de ese juicio que Dios derramaría sobre la tierra, porque había llegado el fin de toda carne. Había llegado el fin de toda carne frente a Dios. Por lo tanto, había llegado el final de una dispensación. Y cuando se cierra una dispensación, tiene que venir el juicio divino sobre los que quedan en esa dispensación, los cuales no comprenden qué está pasando en el programa divino. Pero Dios no envía juicio al mundo sin antes avisarle. Por eso le reveló a Noé lo que él iba a hacer, porque no hará nada el Señor Jehová. Dice Amós 3, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor, o sea Jehová Dios, sin que revele antes sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Para qué son los profetas? Para Dios revelarle sus secretos a sus siervos los profetas, y ellos que los revelen al pueblo. Y por esa causa envía uno para cada edad. Y si es un tiempo en donde está terminando una dispensación y tiene que comenzar una nueva dispensación, entonces envía un profeta mayor, un profeta dispensacional, el cual da a conocer al pueblo que el tiempo no es más, que se acabó el tiempo para esa dispensación que estaba y ha comenzado una nueva dispensación. Ahora vean ustedes, Dios le dijo a Noé que el fin de toda carne había venido. Dice Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, o sea, los hijos de Dios, la descendencia de Set, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres era la descendencia de Caín. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, escogiendo pues por supuesto las más bellas, las más hermosas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ahí comenzó el tiempo a contar. 120 años eran los días que le quedaba a aquella generación. Y dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, que son los descendientes pues de Caín. Y también después que se llegaron los hijos de Dios
a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra, o raeré de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahora vean, hubo un hombre el cual era perfecto delante de Dios, el cual caminó con Dios en su programa. Era un profeta, conocía el tiempo que estaba viviendo, y cuando fue a llevarse a cabo un cambio, Dios se lo reveló a él, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora, a Noé Dios le reveló el fin de aquella generación, y le reveló cómo escapar de ese juicio que vendría. Y Noé fue escogido por Dios para comenzar una nueva generación, porque con Noé y su familia, luego del diluvio, se comenzó una nueva generación. Ahora podemos ver cómo obra Dios. Dios se da a conocer y revela su programa para cada generación, o cada dispensación, o cada edad, a través de un hombre. Y no puede aparecer un hombre enviado de Dios, un profeta, un mensajero, a menos que no haya una edad o una dispensación a la cual él es enviado. No es un asunto de que Dios puede enviar a un profeta, a un mensajero, sin él tener una edad o una dispensación vigente. Son enviados en una edad o en una o para una dispensación, y con un mensaje específico para esa edad o dispensación. Así son los mensajeros enviados de Dios a través de la Escritura. Ahora, a través de la Escritura hemos visto que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor, y nos habla de la primera venida y de la segunda venida del Señor también, y más habla de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo. Pero aunque habla más de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo, también la mantiene en un secreto mayor que la primera venida de Cristo. Por esa causa, ustedes encuentran que para la primera venida de Cristo, Dios, a través de sus profetas del Antiguo Testamento, señaló a través de quién vendría el Mesías. Dijo que vendría de una virgen, porque la virgen concebiría y daría a luz un hijo. Lo dice el profeta Isaías en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y también lo dice en el capítulo 10
7 también, verso 13 en adelante, del 13 al 16 nos dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está hablando proféticamente de el Mesías, aunque para aquel tiempo se pudiera cumplir en otra persona, con todo y eso, para el futuro se cumpliría en el Mesías. Ahora, también en el capítulo 9 de Isaías, dice que un niño, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora ven ustedes, dice que la Virgen concebirá y tendrá un niño y será Emmanuel. Y luego dice, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, un niño es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vean, está hablando de Emmanuel, que es Dios con nosotros, y lo señala aquí como un niño. Aquí está señalando que no vendrá a la tierra ya grande, sino que vendrá a través del nacimiento por una mujer. Un niño va a nacer, después va a crecer, y ese niño al crecer comenzará el ministerio que le toca, y ese será el Mesías, el Cristo que el pueblo hebreo estará esperando. Luego encontramos que también está señalado en la Escritura que de Belén saldría el que regiría a Israel, el que gobernaría a Israel. Así es que de Belén, dice que de Belén nacería ese niño que vendría a ser la persona que tomaría el reino o trono de David. Por esa causa, el pueblo hebreo tenía que estar pendiente a Belén de Judea, porque de Belén saldría, nacería ese niño. Y vean ustedes, para que se cumpliera esta profecía, tuvo que María y José venir a Belén de Judea, porque ellos no estaban viviendo en Belén de Judea, y entonces tuvo que venir un censo para el pueblo hebreo de parte del gobierno, para que obligatoriamente fueran a Belén de Judea, porque una mujer embarazada, ya entrando a su tiempo de dar a luz, no va a ir de su ciudad, del lugar donde vive, para otro lugar lejísimo, y más con la transportación de aquel tiempo, montarla en un burro, que sería lo más práctico en aquel tiempo. Y usted dice, en un burro, usted dice hoy que eso pues sería algo difícil, pero en aquel tiempo las personas pobres lo más que podían tener era un burro. El que tenía dinero, pues tener un camello.
porque ¿qué otro medio de transportación había allá? Burros, camellos y los carruajes o carros tirados por caballos. ¿Qué podían tener las personas de dinero? O un carro tirado por bueyes que era tan lento casi como el mismo burro. Así es que vean ustedes los medios de transportación de aquel tiempo, pero no importa las condiciones o económicas o sociales o culturales o lo que sean, lo que Dios ha prometido para una edad o una dispensación o una nación o una persona, Dios lo cumplirá en el tiempo asignado en su programa. Y si las cosas son difíciles, Dios sí tiene que mover a un gobierno completo para que haga algo de tal modo que se cumpla lo que Él ha prometido, lo hace. Y vean ustedes, Dios, obrando en todo, hizo que el mismo gobierno hiciera un censo. No sabemos cómo fue que vino la idea de hacer un censo, pero lo hicieron. Dios hizo eso, puso en el corazón de el César que se hiciera eso, y hubo una necesidad. O sea, viene una necesidad, Dios pone en el corazón que se haga eso, y se hizo para que se cumpliera la Escritura. Y se cumplió en Belén de Judea. Luego, ven ustedes cuando Herodes sabe lo que ha pasado, ven ustedes, no estaba de acuerdo, pero no importa que las personas en el planeta Tierra, sea quien sea la persona, no esté de acuerdo con todo y eso, Dios lo lleva a cabo. Aún si el sumo sacerdote no estaba de acuerdo con todo y eso, Dios lo llevó a cabo. Porque no estuvo muy de acuerdo, porque cuando fueron los magos, aquellos reyes magos, se les llama reyes magos porque eran reyes de algún sitio y eran magos también. Ustedes saben que en ese tiempo utilizaban mucho esas artes y eran reyes magos, pero buenos, y ellos estaban buscando también al Mesías. Ellos creían la profecía bíblica de que el Mesías vendría, y ellos sabían que antes de Dios cumplir su promesa aquí en la tierra, Él la muestra en el cielo. Y ellos vieron la estrella en el cielo que representaba la venida del Mesías, y ellos vieron que esa estrella salió, se movió, y salieron en busca del niño. Les tomó 2 años llegar al sitio. Llegaron a Jerusalén porque Jerusalén, siendo la capital de Israel y siendo la capital de la religión hebrea donde estaba el templo, ellos esperaban que estuviera allí el Mesías, que todos, el sumo pontífice, estuviera quizás, si hacía un poquito de calor durante el día, estuviera echándole aire. Si hacía frío, estuviera arropándolo, porque se suponía que la madre del niño y el sumo pontífice fueran las personas más allegadas a ese niño, y estuviera en el templo, lo tendrían en el templo, como tuvieron a Samuel en el templo, lo tuvieran allí, se criara en el templo, y luego de ahí pasara al trono. Pero en Jerusalén el sumo pontífice no sabía nada, y luego cuando supo esta noticia, lo más probable le molestó. A lo mejor pensaría, si alguien debe saber algo acerca de la venida del Mesías, soy yo, y no unos magos de otro sitio que vengan aquí a anunciar que el Mesías está en la tierra, que ha nacido, y Dios no me ha dicho nada a mí.
Así pensaría, se llenaría de celos. ¿Por qué? Vean ustedes, no fue a Belén de Judea para ver al Mesías que había nacido. Debió de tomar a todos los sacerdotes y a los demás rangos también, a los de rangos altos, y irse directo a Belén de Judea a buscar al Mesías con estos magos. Vamos a ver si es verdad lo que estos magos están diciendo. Vamos a verlo en lo que ellos muestran. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo en la Biblia y vamos para allá. Pero buscaron en la Biblia porque el Herodes pidió que averiguaran en la Biblia dónde sería que el Mesías tenía que nacer. Y buscaron y decía que sería en Belén. Y luego de saber que es en Belén y ver que estos magos están anunciando que ha nacido, y los magos se fueron para allá, y el líder máximo de Israel se quedó. No fue, debió de acompañar a estos magos. El rey tampoco fue, porque el rey no estaba interesado. Él dijo, vayan ustedes, averigüen y después me traen la noticia para yo ir a adorarlo. Más bien quería matarlo para que no se levantara otro rey. Y no fueron, sino que se quedaron en Jerusalén, en la capital, porque no pensaban que era bueno bajar de un lugar tan importante a una ciudad insignificante en donde no encontrarían quizás lo que ellos querían. Puede salir algo importante de una ciudad tan pequeña e insignificante cuando debe salir de acá de la capital. Debe ser un capitalino, como decimos nosotros, no un hombre de allá del campo de Belén de Judea, no un campesino, sino un hombre bien preparado. Por lo tanto no les interesó. Pero vean ustedes, Dios cumplió su promesa. El sumo pontífice y los líderes de aquel tiempo no se dieron cuenta que el rey más grande que Israel tuvo, también Dios lo sacó de Belén de Judea. ¿Y que era David? Un pastor de ovejas. Un sencillo hombre al cual Dios estuvo acompañando en toda su vida, lo libró de todos los peligros. Él creía en el Dios de Israel, él se mantenía firme en su palabra, y aunque era un joven, él desde muy niño tuvo unas experiencias muy hermosas en donde Dios lo libró de mano del oso, de mano del león, de mano de todos estos animales salvajes que querían arrebatar las ovejas que él estaba pastoreando. Y David, un joven de corazón sencillo, fue el elegido de Dios para ser el rey de Israel conforme al corazón de Dios. Por eso dice la Biblia que David, aún con todos los problemas que David tenía y con los errores que él podía cometer, con todo y eso, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. Vean ustedes, David subió a un nivel alto, el hombre máximo en Israel, en el campo político y social. Y sin embargo, era un hombre que usted en los salmos lo ve como un niño llorando y clamando a Dios. Ese es un hombre sencillo de corazón, que reconoce que el que es grande es Dios. Y un hombre así, como ese tan grande, era sencillo, humilde, recordaba de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo levantó, y le daba la gloria a Dios. Y vino David a ser tipo y figura de Cristo. Vino David a ser el rey conforme al corazón de Dios. Por eso David fue el rey más grande
de Israel. Después de David, pues le siguió Salomón, pero David fue más grande que Salomón. Aunque la Escritura dice que no hubo un rey con más sabiduría que Salomón, más sabio que Salomón, pero de Salomón Dios no dice que Salomón era conforme al corazón de Dios. De David sí lo dice. Y cuando se habla del trono de Israel, del trono para el milenio, se habla del trono de David. Así es que, vean ustedes, David vino a ser un tipo y figura de Jesucristo y del donde nació el rey más grande de Israel. De ahí vendría el Mesías en su nacimiento. Fue honra y gloria para Belén de Judea. Ahora vean ustedes que Dios siempre tiene en su programa escogido, predestinado sitios, personas, tiene predestinado todo en su programa, y Él hace que todo se mueva en favor del cumplimiento de ese programa. ¿Por qué tuvo que venir el Mesías en su primera venida allá en la tierra de Israel? Porque así Dios lo tenía programado. No podemos ponernos a decir porque María y José tomaron hacia Belén de Judea o vivían en Israel. No, porque Dios lo tenía todo así programado. Ahora, Él estuvo hablando también, el Señor Jesucristo, de la venida del Hijo del Hombre para el fin del siglo. Al entender que la primera venida de Cristo a la tierra fue la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si entendemos que fue el Dios de Abraham y de Jacob el que vino entre los seres humanos, como dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Dónde estaba Dios en los días que Jesús de Nazaret estaba aquí en la tierra? ¿Dónde estaba el Padre Celestial? Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y por qué el que lo ha visto a él ha visto al Padre? Porque dice la Escritura que Jesucristo es la imagen del Dios viviente. Jesucristo, siendo la imagen de Dios, cuando la persona estaba viendo a Jesucristo, estaba viendo la parte visible física donde estaba morando Dios. Allí Dios estaba con su cuerpo teofánico, aquella teofanía que le apareció a Abraham. Allí estaba aquella teofanía que fue conocida como Elohim y que también fue conocida como Melquisedec. Allí estaba dentro de ese cuerpo aquel pilar de fuego que le habló a Moisés, la columna de fuego en la zarza ardiente y que guió al pueblo de Israel, estaba en aquel cuerpo. Fue el Dios todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había descendido en el monte Sinaí. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y he descendido para libertar a mi pueblo. Ahora, en la persona de Jesucristo, había descendido a la tierra, ya no en una zarza ardiente, sino en un cuerpo humano. Allí estaba esa columna de fuego hablándole a los seres humanos. Y luego que ascendió al cielo, luego de su muerte, resurrección, ascenso al cielo,
descendió el día de Pentecostés sobre 120 personas, y luego más adelante, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos, le apareció en una columna de fuego, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de ser cosas contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquel era el Dios Todopoderoso, el que le había aparecido a Moisés en el desierto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le pregunta: Señor, que quiere decir Elohim, ¿quién eres? Y él le dice, la columna de fuego, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor Jesucristo había regresado a la columna de fuego. Él había dicho: salí del Padre y vuelvo, regreso al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Había regresado a Dios. Ahora estaba como la columna de fuego nuevamente, ya no en la dispensación de la ley con el pueblo hebreo, sino en la dispensación de la gracia, moviéndose en esa segunda dispensación de las tres grandes dispensaciones. Y se movió en esa dispensación de la gracia en Espíritu Santo, que es ese pilar de fuego, apareciéndole a Saulo de Tarso y diciéndole a Saulo de Tarso el motivo de su aparición a él, porque varón escogido era Saulo de Tarso para anunciar el Evangelio a los gentiles, para hacer luz a los gentiles. Todas estas cosas le dijo la columna de fuego, el Señor Jesucristo en espíritu. Y luego el Señor Jesucristo en espíritu estuvo en San Pablo, y San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. ¿Quién vivía en San Pablo? La columna de fuego, Jesucristo en espíritu, en la primera edad. Y luego se movió a Europa en la segunda edad, en el segundo mensajero, para llevar a cabo la obra con los hijos de Dios en Europa y llamarlos y recogerlos en la segunda edad, así como recogió en la primera edad a los escogidos de Dios. Y luego en la tercera edad, también en Europa, Dios tuvo más hijos y los llamó a través del tercer mensajero. Luego en la cuarta edad, Dios todavía tenía más hijos en Europa y los llamó a través del cuarto mensajero. Todavía tenía más hijos en Europa y los llamó en la quinta edad por el quinto mensajero. Luego tenía más hijos todavía en Europa y los llamó por el sexto mensajero allá en Europa. ¿Quién? Jesucristo, la columna de fuego en estos mensajeros, llamando y juntando a sus hijos escogidos en cada edad durante la dispensación de la gracia. Vean ustedes que Él ha escogido también el sitio donde Él coloca a sus escogidos para cada edad y dispensación. Luego de Europa pasa a Norteamérica, donde tiene a sus escogidos, y envía su mensajero a Norteamérica, el cual había predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, conocido por William Marion Branham, mensajero profeta con el espíritu y virtud de Elías, para llamar a los hijos de Dios en la edad de la Odisea y luego en la brecha entre la edad de la Odisea y la edad de la piedra angular. Le tocó trabajar en la séptima edad y luego en la brecha entre la séptima edad y la octava edad, la edad de la piedra angular. En él se reflejó todo el programa divino que Dios llevaría a cabo en la edad de la piedra angular. Pero él no pasó a la edad de la piedra angular, sino en tipos y figuras, en sueños, en visiones y en todas estas formas simbólicas que Dios tiene para reflejar en sus mensajeros, en sus profetas, las cosas que Él llevará a cabo en una nueva edad o una nueva dispensación. Así como hizo con David. En David reflejó los sufrimientos de Cristo y también las glorias venideras después de esos sufrimientos. Por eso David decía: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, y así por el estilo. Y todo eso se cumplía ¿en quién? En Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario, más adelante.
porque Dios refleja en sus profetas su programa. Él refleja su obra para una edad o para una dispensación. Así es que en el séptimo ángel mensajero, William Marion Branham, encontramos un sinnúmero de experiencias que él tuvo tanto en sueños como en visiones y también despierto, las cuales vienen a ser para nuestro tiempo tipo y figura de las cosas que Dios estaría haciendo en la edad de la piedra angular, en una nueva dispensación, la dispensación del reino. Ahora, luego que Dios terminó su labor con su ángel mensajero William Marion Branham en Norteamérica, el Espíritu de Dios, que es la columna de fuego, que es Jesucristo en forma de espíritu, en forma de columna de fuego, voló de Norteamérica a la América Latina y el Caribe, así como voló de Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, de Europa a Norteamérica y de Norteamérica a la América Latina y el Caribe, para llevar a cabo la obra que Él tiene señalada para este tiempo final. Cuando Dios vuela de una nación donde ha tenido un mensajero con un mensaje, cuando termina su labor, ese mensajero y parte se va a la sexta dimensión a descansar. Y ya Dios ha terminado esa labor. Por eso la columna de fuego, Jesucristo, el Espíritu Santo, vuela ya de ese tiempo, de ese sitio, de ese lugar, porque ya salió del mensajero, ya el mensajero se fue y está en la tierra el Espíritu Santo y necesita otro mensajero. Entonces vuela a otro lugar donde tiene ya en su programa todo preparado y al mensajero que ha de usar, y va a él, entra a él, le habla, se le revela y le dice: este es el programa para este tiempo, tú eres la persona que yo tengo escogida para llevar a cabo este programa a través de ti. Así él se ha revelado a sus mensajeros y le dice: y este es el mensaje que tienes que predicar. Yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te mande. Fuera de lo que yo te mande hablar, no hables nada. Cállate la boca, porque yo respaldaré lo que tú hables, lo cual yo pondré en tu boca. ¿Y cómo se conoce un mensajero enviado por Dios? Por el mensaje que él trae. Si viene haciendo ruidos y diciendo que Dios le ha hablado y que Dios lo ha enviado, y no tiene un mensaje o para una edad o para una dispensación, ese no es un mensajero de Dios enviado para ese tiempo. Lo que identifica a un mensajero de Dios enviado para una edad o dispensación es que él viene con el mensaje que corresponde para esa edad o para esa dispensación, y con él viene el pilar de fuego, la columna de fuego, aunque la gente no puedan ver esa columna de fuego, como no pudieron verla cuando acompañaba a San Pablo y a otras personas, y tampoco la pudieron ver cuando acompañaba a Jesús, excepto Juan el Bautista y Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Así es que el mensajero de una edad o dispensación está acompañado de la columna de fuego, aunque la gente no puedan ver esa columna de fuego. Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Y por qué no la podían ver? Porque estaba dentro de San Pablo. Estaba viviendo dentro de San Pablo y por eso no la podían ver. Y así en cada ángel mensajero. Y ahora, cuando
se ha movido para la América Latina y el Caribe. La columna de fuego está llevando a cabo la obra que fue predestinada, escogida por Dios para Él hacer entre los latinoamericanos y caribeños. ¿Y cuál es la obra que Él estará haciendo o está haciendo en la América Latina y el Caribe? La que corresponde para el fin del tiempo o el fin del siglo, y no queda otra cosa sino la trompeta final, el mensaje final de Dios, con el cual llama y junta a todos los escogidos. ¿Dónde? No los va a juntar en la primera edad, no los va a juntar en la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta o séptima edad, ni tampoco en la brecha entre la séptima y octava edad, porque ya esas son edades, etapas del programa de Dios que ya pasaron, sino que los llama y los junta en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, la cual ha comenzado entre los latinoamericanos, y está la columna de fuego llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Esa gran voz de trompeta es el evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino, con el cual somos llamados y juntados para luego ser transformados conforme a la promesa divina. Vean ustedes, el evangelio del reino no fue el mensaje de la dispensación de la ley, ni tampoco el de la dispensación de la gracia. Por esa causa Juan, el discípulo amado, no pudo escribir los truenos de Apocalipsis capítulo 10, porque esos truenos contenían el gran misterio de la venida del Señor para el fin del tiempo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Contenía el gran misterio de la venida de la columna de fuego, Jesucristo, para el fin del tiempo, en donde en la tierra se abriría una nueva dispensación. Por esa causa, los truenos, que es la voz de Jesucristo, de la columna de fuego del ángel fuerte, rugiendo como cuando clama un león, y 7 truenos emitiendo sus voces, no pudo ser escrito para la dispensación de la gracia, el contenido, porque ese es el mensaje del evangelio del reino que proclama la venida de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, visitando a los latinoamericanos y caribeños en el fin del tiempo. La venida de la columna de fuego, visitando a los hijos de Dios latinoamericanos y caribeños. Es la venida de la columna de fuego, Jesucristo en espíritu, manifestándose en este tiempo final, en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en la única edad de la dispensación del reino, que es la edad de la piedra angular, la edad de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. En las edades pasadas vino la columna de fuego, Jesucristo, pero como Cordero de Dios, manifestándose por medio de cada mensajero, pero como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su cambio de ministerio, nunca antes había venido. Ha venido la columna de fuego a la América Latina y al Caribe como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, para llevar a cabo su obra
entre sus hijos latinoamericanos y caribeños. Por esa causa Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para darle a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, en la edad de la piedra angular. Y así, pronto, todos los escogidos de Dios ser llamados y recogidos, y luego los escogidos de las edades pasadas ser resucitados, y nosotros los que vivimos ser transformados. Estamos viviendo en el tiempo más grande e importante de todos los tiempos, y también estamos viviendo en el continente más importante de todos los continentes en este tiempo final. Delante de Dios, el continente más importante es el continente latinoamericano, incluyendo al Caribe, donde Él lleva a cabo la obra final para la transformación de nuestros cuerpos. Ahora, las personas no se han dado cuenta que siempre que Él viene o en una edad o en una dispensación. Y viene para una edad o para una dispensación, y se revela al ángel mensajero de esa edad o de esa dispensación, le da el mensaje y él lo da al pueblo. Y así se establece la edad o dispensación y se reciben los beneficios de esa edad o de esa dispensación. ¿Y a dónde vendría Él? ¿Dónde estaría el cuerpo místico del Señor Jesucristo en el fin del tiempo? ¿Qué etapa del cuerpo místico del Señor Jesucristo se estaría viviendo para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre? ¿Se estaría viviendo la primera etapa? Si estuviéramos viviendo en la primera etapa, tenía que venir, cumplir su venida como león de la tribu de Judá en Asia Menor. Pero allá, por cuanto no era el fin del tiempo para él manifestarse como león de la tribu de Judá, vino a San Pablo como Cordero de Dios, el pilar de fuego, manifestándose como Cordero de Dios a través de San Pablo. Por esa causa el mensaje de San Pablo presentaba a Jesucristo como Cordero de Dios. Pero en el fin del tiempo, Él vendría a su cuerpo místico en la edad de la piedra angular, presentándose como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y revelándose así a su ángel mensajero, y su ángel mensajero revelándolo así al pueblo. Y luego el pilar de fuego, Jesucristo, que es Dios, confirmando todo lo que Él está haciendo para el fin del tiempo. O sea que no es un invento humano, sino la revelación divina del programa que Dios tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo en el fin del tiempo. Los latinoamericanos y caribeños estamos felices y contentos porque estábamos en la mente de Dios para la obra final del programa de Dios. La única forma para entender el programa de Dios para nuestro tiempo es escuchando el mensaje del fin del tiempo, el Evangelio del Reino, que es el único mensaje que nos presenta la venida de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y nos presenta la dispensación del reino que ha comenzado
y la edad única de la dispensación del reino, que es la edad de la piedra angular. Así es que nosotros hemos tenido el privilegio de ser enviados por Dios a nacer y a vivir en la América Latina y el Caribe. Fuimos elegidos por Dios para ser latinoamericanos y caribeños. Y Dios, en su programa, nos tuvo presente. Y aunque piensen que la América Latina y el Caribe no son del nivel más alto como los europeos, delante de Dios hemos tenido la suerte más grande que nación o continente alguno haya tenido. Así es que yo le doy gracias a Dios por ser caribeño, por haber nacido en el Caribe y por ser enviado a los caribeños y latinoamericanos. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por el mensaje que Él me ha dado para cada uno de ustedes, el cual lo doy a cada uno de ustedes en el espíritu que me ha sido dado y con amor divino. No para luchar y pelear con ustedes o con las personas, ni para obligar a las personas a que lo acepten, sino para darle a conocer lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo final, y para pedirle a Dios que les abra el entendimiento a los latinoamericanos y caribeños para que vean el programa divino y entren a ese programa y puedan estar en el glorioso reino milenial. Porque cuando se entra a una edad, se reciben las bendiciones de esa edad. Y cuando se entra a una dispensación, se reciben las bendiciones de esa dispensación. La venida del Hijo del Hombre en la América Latina. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos ayude en este tiempo final. Y pronto resuciten los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos seamos transformados y luego raptados, y luego que pronto comience el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo, en donde Él estará en el trono de David, como hijo de David, reinando sobre Israel y sobre todas las naciones del planeta Tierra. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje tan hermoso que nos ha sido dado, como Él nos ha mostrado la trayectoria de esa columna de fuego, viniendo de etapa en etapa. Gracias a Dios por esto. Pueden sentarse por un momentito. Voy a pedir a Jorge